bueno, yo ya estoy por acá con mi invitada. Vamos a hablar de un tema que me parece súper interesante y que ya hace mucho tiempo nos preguntábamos qué sucede con los medicamentos, de a dónde van, qué sucede cuando caducan, qué pasa con esos medicamentos que encontramos en casa. ¿Será que los botamos con el resto de la basura? ¿Será que alguna vez nos hemos preguntado qué sucede en cantidades magnas o grandes? Y bueno, para eso le tenemos acá a Grace que nos va a comentar sobre un proyecto bastante interesante que nos parece que no solamente ayuda y desarrolla a la comunidad como tal, sino a un país relacionado con el ambiente y obviamente con nuestro existir diario. Así que le doy la bienvenida a Grace. Bienvenida a Radio Play Internacional. Hola María Fernanda, qué gusto. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias también al público que nos está escuchando. Grace, como nos escuchan en diversas partes del planeta, me encantaría que les cuente quién es Grace Collantes. Bueno, María Fernanda, yo tengo una amplia experiencia. Bueno, soy ingeniera química, me especialicé en tema ambiental y sobre todo me especialicé no solamente por estudios. La vida me puso en el tema ambiental desde que empecé a trabajar, así que ya tengo una trayectoria de más de 15 años ejerciendo esto, implementando esto y también tomándole cariño, porque poco a poco, si bien es cierto, nosotros a veces empezamos como que por pasión, porque queremos estudiar, pero definitivamente la pasión ya nació haciendo las cosas y viendo la transformación y lo que se logra hacer con cada granito de arena que tenemos por acá. Y bueno, de ahí estuve también trabajando un tiempo en el Ministerio del Ambiente del Ecuador y eso me llevó a consolidar esa experiencia en la implementación de normativas basadas en este principio de responsabilidad extendida del productor en el país. Años después ya entré a trabajar a Proyección Futura. Proyección Futura ya tengo 6 años, un poquito más de 6 años realmente, trabajando ya liderando sistemas colectivos de gestión. Empecé liderando el sistema colectivo para llantas, el primer sistema creado en el país. Bueno, Proyección Futura realmente tiene esta expertise de desarrollar estos sistemas y es la única empresa que existe en el Ecuador que tiene este afán, este amor también por ir creando estos sistemas que son realmente la forma o la alternativa de cómo solventar este problema ambiental de diferentes residuos. Entonces tenemos para llantas, residuos electrónicos, lámparas, pilas y pues ahora con medicamentos. Y yo justamente iba a preguntar, Grace, ¿qué es proyección futura? Porque muchos se preguntarán, tú ya nos has dado un adelanto. Les hemos seguido los pasos por varios años y me parece súper interesante cómo se han ido sumando varios temas de este manejo que de alguna manera hemos visto no solo reciclaje, sino de utilización. O sea, hemos visto varios procesos de las ERES aquí en este tema y de alguna manera también ser ejemplos para otros países. Cuéntanos un poquito sobre esto. Claro que sí, Proyección Futura tiene ya casi 20 años de experiencia manejando residuos, implementando proyectos de sostenibilidad y justamente nuestros sistemas están basados en este principio también. Y lo que nosotros hacemos, si bien es cierto, la economía circular empieza antes de, la idea es que no haya generación de residuos, pero sabemos que es una problemática que está ahí y que siempre va a haber mientras vaya también cambiando esta cultura y cómo se la maneja. Entonces es como nosotros hemos ido por ese lado de contribuir en ideas, en creación de algunos proyectos que nos permitan recuperar esos residuos y ver la alternativa de reinsertarlos en nuevas cadenas productivas. Hay otros desechos que no se pueden, o sea, por eso acá en el país manejamos esa terminología. Diferenciamos el residuo es todo lo que se puede aprovechar y el desecho es lo que definitivamente ya no se puede hacer nada. Entonces, dentro de estos sistemas tenemos el de pilas y bueno, ahora medicamentos todavía sí hay una alternativa, pero bueno, eso ya te voy contando más adelante, donde ya en el caso de las pilas no hay alternativa de aprovechamiento, pero nos aseguramos que estos tengan una disposición adecuada para que no puedan contaminar. Ahora, Grace, cuando oímos de esto, obviamente entendemos que para saber cuál es la cantidad de residuos, de desechos en general
especialmente acá en el Ecuador, debió haber habido antes estudios, investigaciones, poder reconocer cuáles son esas estadísticas, esos datos verificados que obviamente se relacionan a nuestras actividades diarias, en sí cómo funciona la sociedad con respecto a esto, cómo trabaja Proyección Futura para poder darle solución a esta problemática. Sí es importante tener una idea justamente del volumen de la generación. Y lastimosamente sí tenemos que reconocer que es una debilidad que hay como país de no tener una buena estadística de cuánto es lo que estamos generando por cada tipo de residuo o desecho. Tenemos una data del INEC del 2024, justamente nos indican cómo se va generando, cuáles son las cantidades, pero sobre todo lo más alarmante es cómo es ese comportamiento de reciclaje. Entonces, estamos en un porcentaje hasta el 10%, pero claro, dependiendo de qué tipo de residuo, de qué tipo de desecho estamos hablando, para decir en qué porcentaje es este reciclaje que se está realizando. Entonces, en este sentido, allá aterrizando lo que es medicamentos, en medicamentos vimos que el 85% de estos son botados a la basura, se mandan también por el inodoro. Y solamente esa pequeña diferencia es que se está buscando qué es lo que se hace con los medicamentos. Mucho queda guardado todavía en casa y apenas estamos hablando de un 2-3% de gente que sí busca estos espacios y va y deja los medicamentos para que no contaminen. Grace, como hemos visto, Proyección Futura ha tenido un proceso, ¿no? De ir viendo y analizando, pues obviamente todas estas situaciones propias que pasan en Quito y en general en el país. ¿Cómo llegan a esto de los medicamentos? ¿Cómo llega a esa iniciativa de pensar? Porque obviamente creo que el tema de las llantas, con nosotros les conocimos, pues fue bastante interesante cómo era el proceso, ver que en las Islas Galápagos también habían tantas llantas y decíamos, pero ¿cómo llegan a las islas tantas llantas? Y bueno, en general hemos ido aprendiendo con ustedes y sabemos que todo nace, estas ideas de algo que ocurrió, algo que pasó. ¿Cómo nace lo de los medicamentos? ¿Les pasó algo? ¿Se dieron cuenta de algo? ¿Cómo nace esa creatividad? Porque también es inspiración para quienes nos escuchan, sea que están en escuelitas, en universidades, sean pymes o empresas, en cualquier parte del mundo, a lo mejor también les puede pasar lo mismo, Grace. Así es. Bueno, realmente creo que el hecho de estar en el medio, no creo, sino considero que el hecho de estar en el medio del manejo de los residuos nos permite ya tener identificado cuáles son los residuos y desechos que más están causando contaminación por una incorrecta disposición. Y no solamente a nivel de país, sino también de la región. Entonces, en términos también hablando acerca de la aplicación de este principio de responsabilidad extendida del productor, vemos que hay normas, estas normas también hay en otros países y vamos identificando qué es lo que ya están haciendo en otros países que se puede aplicar acá y que también es un problema para nosotros. Entonces, cuando empezamos ya a idealizar lo que sería ya este sistema Recofarma para medicamentos, fue como que lo veníamos ya analizando, pero fue en el momento que ya salió la normativa pública que dijimos, este es el momento, es ahora. Porque hay que entender también que la política pública sí es una buena herramienta, es un buen comienzo, porque todo empieza ahí. O sea, al tener una política pública es sí o sí hay que hacerla y ese es el impulso y la ayuda. Tenemos otros sistemas, tenemos uno que está ya operativo y otro que también está en proceso de creación, que esos los creamos de manera voluntaria. Todavía no hay bueno, el operativo en ese momento no había una política pública y dijimos, arrancamos porque de que se viene y la problemática ya es mundial, está sonando bastante, que es lo de los electrónicos y es así como nosotros es lo que hemos ido encaminando ahora ya hablando de Recofarma. Tenemos la política pública, sabemos que se aplica a través de este principio REC y con ello es ir enlazando, el trabajo ha sido ya de más de un año, de ir enlazando a todos los actores que están relacionados con esta cadena de la generación del desecho y también
con la gestión de este desecho. Hace un momento el público te escuchó esta palabrita recofarma, y dirán, ¿qué es, Grace? O sea, ¿a qué te refieres con esto? Que obviamente yo creo que engloba algo muy importante y muy grande, pero yo quiero que tú les comentes. Recofarma es el programa de sostenibilidad para la industria farmacéutica, porque si bien es cierto, esto arranca, como mencioné, con el impulso del cumplimiento de una normativa que tenemos ya en el Ecuador, con el accionar de este sistema es como nosotros queremos llegar a la ciudadanía para cambiar esa cultura, para cuidar nuestro ambiente, es enseñar no solamente a cómo se disponen los desechos, sino desde el origen. Que si tenemos una receta prescrita por este médico, nosotros tenemos que tomarla de manera integral. Que no tenemos que automedicarnos, porque cuando nos automedicamos, ¿qué hacemos? Vamos y compramos la cantidad que queremos, finalmente tomamos una parte y el resto queda guardado, y ahí vienen los riesgos de intoxicación, si es que la tomamos sin ver la fecha, o si es que ya nos damos cuenta, bueno, queremos botar y botamos donde se nos ocurra. Entonces, ahí es todas estas acciones que vamos a ir implementando, también el poder colocar contenedores que estén accesibles a todo el público, porque eso también fue parte del estudio que nosotros hicimos cuando empezó la construcción de Recofarma, era ver qué porcentaje de la gente estaba dispuesta a entregar estos desechos en un lugar, en un contenedor especializado. Y el porcentaje es alto, es del 80%. El restante, el 20% restante, es todavía de gente que necesitamos ir trabajando en el sentido de conocimiento, de concienciación, y de ahí sí ya el resto va a venir en el camino. ¿Quiénes se suman, Grace, a este proceso, a este proyecto? Y que obviamente, pues, no solamente porque hay que cumplirlo, ¿no? Porque tenemos una normativa, sino porque realmente estamos incentivados todos. Y yo creo que al escuchar esto dirán, yo también me quiero sumar, pero ya les vamos a contar eso más adelante. Pero yo quisiera saber quiénes ya son parte de este proceso como tal. Inicialmente nosotros arrancamos conversaciones con farmacéuticas, tenía que ser por ahí el punto de partida, porque las farmacéuticas, a esto es lo que tiende la aplicación de este principio REP, es que el productor, por ser quien coloca por primera vez el producto en el mercado, es el responsable de financiar la gestión de ese desecho y también trazar esa ruta de cómo lo vamos a hacer. Entonces, poco a poco empezamos las conversaciones con estas farmacéuticas. El camino de esto de seguir uniendo a las farmacéuticas es ya desde el tiempo atrás hacia, bueno, el infinito. Y en ese proceso también hemos tenido acercamiento y ya tenemos el apoyo y la colaboración de los 3 gremios más importantes. Bueno, son los 3 que tenemos dentro del sector farmacéutico, que es IFI, ALAFAR y ALFE. También tenemos ya un convenio con una de las cadenas más grandes en el país, cadena de farmacia, que es Pharma Enlace Medicity. Y poco a poco así vamos a ir integrando más actores. Y estamos seguros que sí, Grace, porque es solamente el principio, ¿no? Y el principio también de crear concienciación, de entender que la concientización es parte propia de nuestra vida, de esa huellita que todos los días pues vamos sumando de manera positiva o negativa según nuestras acciones. Ahora, Grace, yo estoy segura que las personas que nos escuchan dirán, pero ¿en qué afecta un medicamento si está mezclado con el resto de la basura? Si ya está caducado, no es que debería estar ahí, no debería ser cualquier desecho, cualquier residuo. Explicámosles un poquito para poder comprender por qué debemos ser claros en este proceso que ustedes están haciendo. Claro que sí. A ver, cuando nosotros pensamos en una pastilla, en un jarabe, yo considero que quizá sí deberíamos entender, ya hablando de la problemática, cuál es esa composición. Y nosotros vemos en los ingredientes un montón de químicos que ni siquiera muchas veces sabemos qué es. No sabemos que es una medicina para nuestro cuerpo.
Pero asimismo, esa pastillita, ese jarabe que contiene todos esos elementos que nosotros vemos en las cajitas, es lo que va a tener contacto con el suelo. Sí, se mezcla con la basura, hay todo un proceso ahí de descomposición. Y de igual manera, si mandamos por el inodoro, pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a causar a la larga? Es esta contaminación y un cambio en los diferentes ecosistemas. Eso es lo que vamos a ir provocando. Y también, como sabemos, finalmente, si pasa al suelo, del suelo filtra, llega en algún momento a tener contacto con el agua, y esa agua va a llegar a nosotros. Sabemos que los procesos de potabilización están diseñados para tratar cierta calidad de agua, pero si esa calidad de agua ya viene con otros componentes, estos componentes no van a ser tratados, van a pasar y finalmente llegan a nosotros en forma del agua que consumimos. Ese como un ejemplo. Y un excelente ejemplo también en la agricultura, ¿no, Grace? Porque al final el agua rota y obviamente hemos visto algunas afectaciones de alguna manera que llegan también a nuestra comida. A veces no pensamos y decimos, las tuberías aguantan todo y botamos todo por ahí y no nos damos cuenta cuál es ese ciclo y obviamente como tú dices, por más que se hagan procesos de potabilización y todo este tema, no todo lo va a desechar. Pero tú hablabas justamente de esta diferencia, ¿no? De desechos y residuos. ¿Qué pasa con los medicamentos? En el caso de los medicamentos todavía, a ver, yo considero que mucho depende ya de la seguridad que queramos dar a la disposición y también de entender los procesos o las alternativas que ahora tenemos para disponer. Entonces, yo considero, si a mí me preguntas, para mí es un residuo, porque en el país tenemos dos alternativas seguras de disponer. La una es incineración, pero hay que entender que no es quemar al aire libre y como sea, es un proceso tecnificado, controlado, que pasa por aprobación del Ministerio del Ambiente. Y tal cual, se tritura, se hacen procesos de trituración, van a hornos y desaparecen. Ahora, la otra vía que tenemos es el coprocesamiento. ¿Qué significa coprocesar? El coprocesamiento significa asimismo, es un proceso en el cual trituras todo lo que tú tienes, todo el material, bueno, si hay líquidos, eso se separa, se trata de otra forma, pero lo que se puede triturar se lo hace y estos van a los hornos cementeros donde, bueno, también se realiza un poco una mezcla ahí con otros elementos más para aumentar el poder calorífico que puede brindar este material y se lo utiliza como, se aprovecha esa energía y se lo utiliza en reemplazo de un combustible, de una parte de ese combustible. Entonces, imagínate ahí también el impacto positivo que estamos causando. Pero claro, hay que entender, como decía, parte del trabajo que vamos a hacer es que las farmacéuticas, perdón, que son quienes quieren asegurarse que estos desechos no regresen nuevamente a la cadena, pero de una forma ilegal. Entonces, deben conocer que finalmente es un proceso donde va a ser controlado a sí mismo en toda su cadena, toda su trazabilidad, hasta ver que definitivamente sea aprovechado en ese sentido. Entonces, es que ellos tengan esa seguridad de que va a ser utilizado de esa forma. ¿Existirá algún tipo de preocupación, obviamente, a partir de la comunidad cuando digan en cuánto afecta este proceso? Porque hemos estado presentes y conocemos de varios procesos de reciclaje, vemos la parte textil que es maravillosa, cómo se puede unir todo, ¿no? Y volvemos a tener hilos y más, ¿no? Hemos visto algunas industrias, cómo se pueden reutilizar y cómo el mundo se ha vuelto un poco más consciente en este tema. Pero cuando
hablamos de los medicamentos, de la manipulación, de hablar justamente lo que tú decías de estas dos opciones, ¿no? De crear energía o incinerar, hablamos también de gases, hablamos de cosas y dirán, ¿será que es peligroso, Grace? ¿Será que este proceso es más peligroso que el mezclar? Las personas que van a estar expuestas, ¿será que van a tener algún tipo de afectación? Contémosles un poquito porque obviamente es algo nuevo y querrán saber detalles, Grace. Claro que sí. Cualquiera de estas dos alternativas que yo les he mencionado son empresas que tienen también seguridad. Entonces, en eso también nosotros estamos trabajando con una de ellas, ya lo hemos hecho, una empresa que realiza incineración, donde el personal es personal calificado, utilizan su equipo de protección, los hornos, todo el proceso, tienen cuidado en cuanto al manejo, a la manipulación de estos. Y asimismo ya en el proceso de incineración, en un caso y en el de coprocesamiento, todo esto está controlado. Ellos tienen sus propios planes de manejo ambiental, donde ellos tienen que demostrar cuáles son las acciones, que tengan mediciones justamente de las emisiones de gases. Y hablando del coprocesamiento, incluso de lo que yo conozco, es incluso mucho más seguro, porque es como que un sistema cerrado que permite que lo que se quema, al aprovecharlo como energía, los residuos que pueden salir de esto entra en la misma mezcla del clínker. Entonces, y eso que hace es brindarle mejores características, quizá en un pequeño porcentaje, pero lo que facilita es que puede reemplazar otras materias primas que tal vez le colocan en el clínker. Con esto que ya tienen de lo que se quema este material, tienen esos elementos dentro de esta mezcla y ya también baja el consumo de esas otras materias primas. Y también decir, Grace, que no hay plan de manejo ambiental sin un plan de gestión de riesgos. Obviamente, pues hay planes de contingencia, emergencia, de respuesta que tienen que ir de la mano para reducir el riesgo del desastre. Siempre que se tome en cuenta eso, pues vamos a salvar vidas y obviamente también salvar el ambiente. ¿Cuáles son las expectativas y esa proyección, Grace, dentro del proyecto y dentro de los próximos pasos que seguramente pues ustedes ya los tienen delineados y que tendrán varias metas al respecto? Claro que sí. Bueno, una de ellas, como mencioné, si bien es cierto, empieza con esto del cumplimiento de la normativa, las empresas, las farmacéuticas, es darles ese apoyo para poder cumplir con los objetivos que les pone la normativa y hacerlo de manera conjunta, lo cual hace que haya una optimización de recursos, porque no va a ser lo mismo que una empresa lo haga solita, a que lo haga acompañada y compartiendo todos esos costos que es implementar este mecanismo de recolección de los desechos y sobre todo de sensibilización, porque los procesos de sensibilización no es en una ciudad, no es en dos, en tres, es a nivel de país, es a nivel nacional. Entonces es ayudarles, garantizarles que podamos hacer acciones efectivas para lograr estas metas y, como te decía, que se convierta en ese programa de sostenibilidad de las empresas, que tengamos cada vez un mayor alcance para llegar a la ciudadanía y que todos conozcan de la problemática del manejo de este residuo. Y también, bueno, uno de los retos que tenemos aquí y justamente basado en esta meta que establece la normativa, que es con base a la colocación de contenedores, nosotros ya hicimos dentro de este estudio que comenté que lo realizamos al inicio para conformar este sistema, determinamos cuál es el número de contenedores que debemos colocar a nivel nacional en un lapso de 10 años. Entonces se determinó que aproximadamente tenemos que colocar 1,400, así que paulatinamente se irán colocando estos contenedores, buscando los lugares estratégicos. Sabemos, ya tenemos una ruta bastante bien marcada, porque asimismo este estudio nos permitió conocer a nivel de parroquias dónde podemos colocar, y ahí es donde viene esta fusión, esta alianza con las cadenas de farmacia, para que también con el apoyo de ellas podamos ir abriendo estos espacios.
Es justo, Grace, lo que yo iba a preguntar, porque acabamos de crear una preocupación y también en medio de la preocupación una responsabilidad, que es muy importante. Y digan, ok, yo tengo en mi casa, a veces tenemos tantas cosas, ¿no? Y decimos, ¿será que la crema se suma a los medicamentos? ¿Será que todos estos goteros o estas cositas que yo tengo en casa son parte de los medicamentos? ¿Cómo definir esa palabra que obviamente a veces parece muy lógica, pero cómo saber que es un desecho o un residuo el medicamento? ¿A qué le definimos, Grace? Ya, es todo aquello que tú tienes que comprar bajo una receta. Te prescribe el médico. Te dice, esto es una medicina. Yo creo que por ahí, pues, hablando ya en términos sencillos, podría ser por ese lado. Entonces, no vamos a poner una crema corporal que sabemos que nos ponemos a diario, que la podemos comprar en cualquier lugar. Y en estos contenedores nosotros los hemos diseñado para poder colocar sólidos, líquidos, envases plásticos, envases de vidrio, cualquier tipo de estos elementos. Que no podemos colocar es dispositivos médicos, termómetros, material cortopunzante, gasas, material contaminado. Eso no podemos colocarlo ahí. Eso va en una fundita roja, ¿no? Que cuando hablamos de desechos justamente médicos y que normalmente cuando pasó lo del COVID creo que aprendimos muchos aquellos tipos de cosas y hay que saber diferenciar. Muchísimas gracias, Grace, por ayudarnos en ese tema. Y habrá aquel que tiene una farmacia, aquel que tal vez tiene alguna relación, no sé, se me ocurre con algún tipo de servicio veterinario o tal vez algún tipo de asistencia a personas adultas mayores y dirá, por ahí me quedan a veces medicinas, por ahí me quedan a veces algunos productos. ¿Cómo me sumo a proyección futura para también, no sé, a lo mejor poner un contenedor en mi farmacia o ser parte también del barrio porque hay muchos proyectos y digan, a lo mejor podemos recolectar un día y podemos llevar a proyección futura o cómo podemos hacer, Grace, para sumarnos? Excelente, sí. A ver, nos pueden ubicar a través de Instagram, estamos como recofarma.es. También tenemos nuestra página web www.recofarma.com y también para que vean todas las acciones que nosotros estamos haciendo a través de Proyección Futura. En Instagram estamos como pfuturaS. Entonces ahí nos pueden escribir por cualquier motivo o razón que sean impulsados para tener este acercamiento y nosotros nos contactamos. Si pueden ver, leer o escuchar esta entrevista, van a tener todos los datos ahí, así que ya pueden ser parte. Decimos es remoto, que a mí me regrese el mismo agua o que vaya a pasar ahora esto. Primero me muero antes de que pase. Renunciar a esos pensamientos, obviamente, y comprender que es el aquí y el ahora. El planeta es uno solo y estas acciones son las que representan, como yo decía hace un momento, a esa reducción de riesgos, de poder entender y comprender que el cambio climático solamente es el resultado de esos riesgos no atendidos y ustedes lo están haciendo perfecto, atender justamente este tipo de problemáticas que a veces pensamos que no suceden, Grace. A lo mejor nadie pensamos en el medicamento, a veces no pensábamos ni en las llantas, a veces no pensamos en tantas cosas, pero nos damos cuenta que este tipo de acciones suman, salvan vidas y transforman sociedades y lo que más buscamos ahora y de lo que tanto se habla, de construir sociedades más sostenibles, sustentables y más resilientes. Grace, muchísimas gracias, muchos éxitos, felicitaciones y vamos a estar atentos, siempre con Proyección Futura abiertas las puertas para que nos vayan contando cómo les va y en lo que podamos sumarnos. Con mucho gusto, María Fernanda, gracias a ti por el espacio, gracias por los que nos están dando este espacio para escucharnos y seguro que sí, tenemos muchas cosas más en las que estamos trabajando que muy pronto les estaremos contando. Bueno, ya sabes, nos tienen que sumar, estamos aquí súper abiertos para contarle al mundo lo que se hace desde acá en lindo Ecuador y por qué no decir también en Quito. Grace, un fuerte abrazo, gracias por todo. Gracias, igual para ti, María Fernanda. Nos vemos pronto. Claro que sí.